Vamos a saludar porque la economía marcha muy bien y todo va a ir muy bien en los anuncios que se están produciendo, entonces queremos pelotear ideas con Eva Sacco, economista, que va a saber explicarlo mucho mejor que nosotros, qué es lo que se ve en el horizonte inmediato con esta formalización de las promesas de campaña de Javier Milei y el regreso al Ministerio de Economía de Endeudator, ¿no? Toto Caputo. Eva, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Sergio Beñeschi. Te saludamos en Siempre es Hoy. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Buenos días. Buen día. Bueno, medio ahí hice un poco la intro. ¿Qué impresión te produce este regreso a toda orquesta de Toto Caputo, el señor que nos regaló 96.000 millones de deuda? Sí, acá uno cuando lee lo que es el plan económico que propuso Milei desde un principio, ¿sí? Que era un ajuste brutal, muy grave, ¿no? Pero bueno, parece que va a ir no por ese lado, sino que por lo que sabe siempre hacer los gobiernos de derecha de Argentina, ¿no? Que es endeudarnos a más no poder y luego huir. Cuando se genera la crisis de deuda, ¿sí? La verdad es que tenemos una derecha, a mí me gusta repetir esto en el último tiempo bastante, tenemos un país muy low, ¿sí? Tenemos una derecha muy low cost. Inclusive como derecha, que siempre sabemos que no favorecen a las mayorías populares, claramente en ningún lugar del mundo hay derechas más serias y que proponen cuestiones más nacionalistas, o aunque sea también mantener un gobierno de largo, poder generar reformas estructurales que siempre hablan, ¿no? Pero poder realmente generarlas teniendo un programa a largo plazo, ¿sí? Bueno, no es el caso de la derecha argentina, obviamente venía a proponer algo supuestamente diferente Milei, y al final de cuentas, al final del día, va a ser lo mismo que hicieron todos los gobiernos de derecha, que es lo único que sabe hacer la derecha argentina, que es generar un mega endeudamiento, una crisis de deuda y huir, ¿sí? En el medio, con todos los aditamentos que uno pueda considerar y todas estas cuestiones que tienen que ver con algo tan llamativo como esto de los libertarios, ¿no? Por parte de color para no deprimirnos más, ¿no? Eva, hasta los que no somos muy entendidos en economía, teníamos claro que la Argentina tenía cerrada la posibilidad de contraer nuevos compromisos, de contraer nueva deuda. ¿Cómo destraba eso? O sea, ¿cuál va a ser el sistema por el cual, en un momento en el que supuestamente tenemos el crédito cerrado, se va a poder acceder a más endeudamiento? Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver ahora qué dice el mundo. En principio, el proyecto de la derecha es generar un nuevo ciclo de endeudamiento, ¿sí? Creo que acá hay dos escuelas, ¿no? Que uno podría pensar cómo generar deuda, cómo generar el repago de esa deuda, porque el problema de la Argentina es que no hay forma de pagar esa deuda, ¿sí? Ya tenemos problemas, estamos en una crisis de deuda por el endeudamiento que tomó Macri, ¿sí? Que se tuvo que reestructurar, y tenemos todos los pagos al FMI que se complican bastante, ¿no? Milei lo que propone es, bueno, voy a generar un ajuste brutal, con lo cual yo les aseguro que por medio de este ajuste brutal y por el control de las calles, ¿sí? Voy a tener excedente, voy a ir al superávit fiscal, voy a enfriar la economía para tener dólares y les voy a pagar, ¿sí? Esa es como una posibilidad. La otra posibilidad es, que yo no la veo tan lejana, ¿sí? Es una opinión mía, es que intenten poner de garantía los recursos naturales. Claro. ¿Sí? Sí, vaca muerta, el litio, ¿no? Tanto, sobre todo Sí, inclusive, como quería hacer caber en un momento, la recaudación de la FIP también. O sea, poner garantías muy fuertes, ¿no? Cuando vos tenés un deudor, cuando tenés a alguien que tenés dudas de que te pague, le pedís más garantía. Bueno, en un momento se había hablado de privatizar las FIP, por ejemplo. Entonces la plata iba primero a pagar la deuda y después lo que sobraba
un privado te lo daba para que vos gastes. O sea que si los impuestos del Estado los recauda un privado, ya empieza a desaparecer el Estado, deja de tener sentido. Sí. Eva. Hay ideas libertarias y Sí. ideas liberales que proponen hacer esas cuestiones, ¿no? Como para privatizar la FIP y de esa manera asegurar el repago de la deuda y de esa manera, bueno, poder conseguir más deuda. Estoy hablando de distintas, no lo tomen esto como yo no tengo ningún tipo de contacto ni quiero tenerlo tampoco, ¿no? Con Sí, imaginando escenarios, ¿no? Pero con estos futuros funcionarios, o sea, no es un dato, sino que son especulaciones que uno puede hacer, como decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios que podrían estar pensando para poder abrir nuevamente Argentina al mercado de crédito, ¿sí? Argentina tiene un mercado que está cerrado, nosotros tenemos al crédito internacional, si queremos acceder, ¿qué nos van a pedir? Y nos van a pedir mayores garantías de repago. ¿Cómo se pueden dar esas mayores garantías de repago? Y bueno, una posibilidad es generando certeza sobre un ajuste feroz que va a generar excedente, ¿sí? Y otra posibilidad es poniendo garantías muy fuertes, pues bueno, si no me pagas, yo voy y me quedo con un pedazo de... ¿sí? Le podemos dar Córdoba si quieren. No, por favor, que yo vivo en Córdoba. No, perdón, Eva, entonces no les demos Córdoba. Ahora, te damos 24 horas. Eva, con todo lo que venís diciendo, te celebro la paciencia que debes tener, porque no debe ser fácil con lo que venís expresando y tus ideas, estar tan rodeada en una provincia donde ganó catastrófica por resultados catástrofe la Libertad Avanza. Sí, lo que pasa es que viste que uno, con esta cuestión desde las redes sociales y esta cuestión también de los nexos y las relaciones que hace uno, la verdad es que en mi entorno, claro, inclusive laboral, amigos, etcétera, cuando no es que uno se hace amigos por política ni nada, pero después te me vas dando cuenta que la afinidad, claro, que se da, no sé, por cualquier cuestión, terminan teniendo una opinión en la política más o menos similar, o sea, es como que están correlacionadas las cuestiones, ¿no? Sí, es lo que hablamos ayer en cuanto con los oyentes. Uno busca, bueno... Entonces, si yo tengo que pensar, los cordobeses con los que yo soy amiga, con los que yo convivo, tendría que haber ganado Massa, no sé, por 90%. Que la cagada claramente no es claramente no es el ejemplo del cordobesismo. No, claramente. Pero nos comemos el microclima a veces, ¿no? Claro. Y obvio. Eva, contanos las bondades de esta inflación. ¿Por qué alguien desearía que haya esta inflación? A ver, yo no creo que ellos deseen, o sea, que sea algo deseable, sino que la estanflación es una situación que se produce, ¿sí? Cuando vos tenés inflación con desempleo. Esa es la definición del libro de manual, ¿no? Esta inflación es inflación más recesión económica, ¿sí? ¿Cuándo se produce la estanflación? En general, cuando vos tenés niveles de inflación muy, muy, muy elevados, ¿sí? La estanflación se produce casi como, digamos, es como un devenir del proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque los ajustes de precios, empieza a haber una reducción muy grande de los ingresos cuando vos tenés altos niveles de inflación, porque los ajustes de precios empiezan a ir muchísimo más rápido de lo que pueden ajustar los ingresos, los salarios, de los honorarios, etcétera. Entonces empieza a haber una redistribución demasiado violenta y demasiado rápida hacia el capital, se cae el consumo, ¿sí? Se te cae la recaudación, y si el gobierno además pretende aplicar políticas económicas, digamos, monetaristas, para ajustar para ajustar la emisión, ¿sí? Reducir la emisión, entonces eso además genera un déficit fiscal que requiere cada vez de mayores ajustes, y es un círculo vicioso donde, bueno, la cuestión es que puede ser, la inflación se termina autolimitando en algún momento. ¿Por qué? Porque la economía se frena completamente y hay un límite a los aumentos de ingresos, a los aumentos de precios, ¿sí? Entonces es como una consecuencia casi natural, si querés, cuando vos tenés niveles de inflación demasiado elevados,
¿sí? Esto sucede, en general hay estudios, por ejemplo en América Latina, donde se estudian todos los estudios, todos los análisis, todos los eventos inflacionarios, y te muestra justamente cuando tenés niveles de inflación o medianos, como veníamos nosotros, inflación medianos, pero estamos ahí en el límite de transformarnos en una inflación alta, ¿sí? La inflación se corresponde con tasas de crecimiento del producto positivo, pero cuando pasa el límite del 150% anual más o menos, empieza a aparecer justamente por esta cuestión de que los ingresos ya no logran ir al mismo ritmo que los aumentos de precio, a aparecer el fenómeno de la estanflación, ¿sí? Por eso, cuando vos tenés inflación muy alta, lo que se dice es que la emisión se vuelve endógena, ¿sí? Los gobiernos tienen la posibilidad o de frenar de golpe, ¿sí? No acompañando los aumentos de salarios, no convalidando esos aumentos de precios, los aumentos de salarios que se empiezan a dar, esa indexación de la economía, y generar poner freno de mano, digamos, y estamos destruir la economía, ¿sí? Y obviamente en ese contexto termina bajando la inflación en algún momento, porque también se destruye la economía, ¿sí? Por eso es como lo peligroso de estos planes de estabilización ortodoxos, ¿sí? En general los planes de estabilización ortodoxos no han funcionado, ¿sí? Pero no es que no han funcionado porque aparece la estanflación en algún momento, sino que la estanflación termina siendo casi como una consecuencia de la inflación muy alta, ¿sí? No es algo que el gobierno pueda terminar de generar, porque en general antes, cuando los gobiernos tratan de aplicar estos planes de estabilización ortodoxos que son muy redistributivos en términos negativos, ¿no? Como decir, bueno, todos los costos de la estabilización lo va a pagar el trabajo, terminan volando por los aires esos planes, ¿sí? Los planes ortodoxos que sí han funcionado son los planes que combinan un poco de freno de la economía bien con el endeudamiento externo, como fue la convertibilidad, ¿sí? Bueno, como fue también, si querés, la primera etapa del gobierno de Macri, ¿sí? Que utilizan, enfrían la economía, pero no tanto como para destruir todo, lo que pasa es que tiene como contrapartida el endeudamiento. Por eso uno dice el gobierno de Milei no va a querer ir por este lado de endeudar, de enfriar la economía tan de golpe, porque termina volando por los aires. Recuerdo, por ejemplo, por ahí ustedes son muy chicos, pero lo que pasó con López Murphy, que trató de implementar lo mismo que dice Milei ahora, ¿no? Gracias bueno, por no lo de plata, chicos. No se paga. Gracias por lo de chicos, pero ya éramos muy grandes. No, López Murphy trató de implementar exactamente lo mismo que está proponiendo Milei, y no duró ni 15 días, ¿sí? Sí, pero en ese caso se pegó un tiro en su propio pie porque estaba recortando el 40% del presupuesto de la UBA y era un gobierno radical. Sí. Sí, está bien, pero no solamente tiene que ver con la UBA, digamos, sino con cuando vos querés recortar un 15 puntos del PBI, como dice Milei, vas a tocar demasiado. No te estoy hablando de intereses solamente, o sea, la gente, si de repente la inflación sigue aumentando, ¿no? Y vos tenés que los planes sociales no se aumentan, ¿sí? Vas a tener un movimiento en la calle que se le va a hacer ingobernable a la calle. No parece haber mucho margen. Hasta cierto punto. No parece haber, en este momento que ya la gente la está pasando muy mal, no parece haber mucho margen para eso, ni hablar de la obra pública cero, los despidos que puede suponer eso, uno no ve un margen muy de paciencia que el gobierno está arrancando. Por eso vuelvo a lo que vos me preguntaste desde un principio, de cómo veo a Caputo, y bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que esa cuestión teórica, sí, muy fácil de decir, pero después muy difícil de implementar, de voy a ir a pública cero, voy a generar un parate de la economía enorme, viene una estanflación, bánquensela, ¿sí? Después en la práctica realmente es muy difícil, ¿sí? Que lo que no quiere decir que no haya una estanflación, justamente porque los niveles de inflación sean demasiado altos, por una cuestión del devenir natural de los indicadores, se termine generando un proceso de enfriamiento de la economía, pero no puedes enfriarla a tal punto, porque hay gente en el medio, ¿no? Claro. Que te genere una ingobernabilidad, ¿sí? Porque no es solamente la gente más ideologizada, los militantes que puedan salir a quejarse. Recordemos en el 2001, ¿no? Cuando la gente directamente no tenía para comer y empiezan a haber situaciones de violencia
social muy difícil. La única solución que tiene a eso la derecha es eso, es salir a endeudarse, salir a tomar deuda y patear el problema para el futuro, y mientras tanto hacer una cantidad de negocios muy apetecibles, ¿sí? Hay que mirar otros, o sea, yo creo, si puedo decir algo, yo soy un economista que vengo hablando de la necesidad de un plan de estabilización, ¿sí? Y de desideologizarnos respecto de lo que significa un plan de estabilización, lo que significa la devaluación, de quitarle peso ideológico a todos esos conceptos que son nada más conceptos económicos, y de pensar en un plan de estabilización heterodoxo, ¿sí? Un plan de estabilización que, mientras estabilice los precios, al mismo tiempo atienda a la distribución del ingreso. De hecho, en un plan de estabilización, para que funcione, ¿sí? Y para que tenga el consenso social, los salarios tienen que aumentar por encima de lo que aumentan el resto de los precios, ¿sí? Porque los salarios vienen extremadamente atrasados. Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández no pudo, no quiso, no entendió que era necesario aplicar un plan de estabilización. Y ahora estamos en este contexto donde si nos aplican un plan de estabilización, va a ser un plan de estabilización donde todos los costos, el 100% de los costos los van a pagar los trabajadores, y puede haber represión en las calles porque la gente va a salir, la gente se va a bancar, no comer, ¿sí? Claro. O va a generar un incremento de deuda terrible. Puede ser que haya algún veranito, algún como la primera etapa de Macri, pero es patear el problema para adelante, generar una bola mucho más complicada que la que hay, ¿sí? Entonces creo que el hecho de no querer estabilizar, no querer tomar todo por las astas, ¿sí? Y legislarnos pensando que si estabilizamos somos derechos y somos malos, por decir simplemente, no sé, ¿entendés? Tal vez es una lectura muy naive la mía, pero por eso estamos pagando unas consecuencias muy altas, ¿sí? Hay una teoría dando vueltas, esto tiene que ver más con lo político que con lo económico, pero una de las teorías conspirativas que está dando vueltas es que todo este elenco macrista que incorpora a Milei lo está poniendo a propósito para que sea el fusible, para que haga toda esa primera movida que te puede provocar un estallido muy inmediato y se lo saque de encima, pero se lo saque de encima para venir ¿qué? O sea, ¿cuál sería el otro ideario de Milei por fuera de todos estos macristas que aparecen porque terminan ganando las elecciones por el explícito apoyo de Cambiemos? Mira, eso hay que escuchar simplemente lo que propone una sociedad que es un giro de 180 grados, que yo sinceramente no creo que eso esté dentro del ideario de la sociedad argentina, que sea aplicable, ¿sí? Digamos, la sociedad chilena es mucho más parecida a lo que él propone, como la idea de esto de la reforma de primera, segunda, tercera generación, pero está años luz de ser la sociedad libertaria que él propone, ¿sí? Claro. Y los chilenos, con toda su historia de represión, su idiosincrasia mucho más conservadora que la Argentina, no hay un movimiento como el peronismo en Chile, han tenido estallidos sociales y han tenido grandes problemas para sostener ese modelo. A mí me parece que en Argentina es absolutamente, en todo el mundo es absolutamente inaplicable, pero mucho más inaplicable es en Argentina, ¿sí? Claro. Creo que no es posible distribuir el ingreso de la manera tan brutal que plantea Milei, ni siquiera en Argentina, con gobiernos militares como el proceso, ¿no? Donde hubo un plan sistemático de represión y un plan sistemático de terrorismo. Se desapareció 30.000 personas. Claro. Para poder implantar un nuevo modelo neoliberal. Se pudo llegar a eso, ¿sí? Entonces, la verdad, lo veo muy difícil. Es algo que puede ser que en el papel funcione, ¿sí? Pero después en la práctica hay gente en el medio que tiene que tomar las decisiones, ¿sí? Eva, no podés reprimir a una cierta cantidad de personas ideologizadas o que tienen algún tipo de interés particular o que se ven específicamente afectadas, pero no podés reprimir
al 80% de tu población. Claro. Eva, te agradecemos el tiempo, mandales un gran abrazo a la resistencia cordobesa, decirle que los queremos mucho y que no los vamos a confundir con el otro 70 y pico. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por la claridad, te mando un gran abrazo. Eva Sacco, economista en el aire de AM 530, son las 10:08.